Buenos días, mi nombre es Gibran Araujo y a continuación les presentaré mi trabajo especial de grado titulado Prescripción de la acción para perseguir los delitos que tienen atribuida pena de presidio, de la cual mi tutora es la abogada especialista Marisela Carrasco de Aranguren. Capítulo 1. Planteamiento del problema. Cuando hablamos de la prescripción penal tenemos dos, que sería la prescripción de la acción penal y la prescripción de la pena. Entonces, comprendemos que esto tiene un rango iuris ex de iuris, es decir, es una presunción invencible, para lo cual está fundamentada con el principio de legalidad de los delitos y de las penas. En ese sentido, si observamos lo que fue la reforma del Código Penal de 2005, en sus artículos 8 y 12 define al presidio entre sus tipos penales, pero en el artículo 108 elimina a la prescripción del presidio. También lo eliminó en la prescripción de la pena. Sin embargo, en la presente investigación nos vamos a enfocar en la prescripción de la acción para perseguir los delitos que tienen atribuida la pena de presidio. Por lo cual, nos vamos a enfocar en esta situación, que es que existe entre los tipos penales el presidio, pero no aparece su prescripción. Ahora, esto nos lleva a lo que sería la paradoja del presidio. Es decir, que existe y no existe. Es como un gato de Schrödinger, porque mientras que aparece entre sus tipos penales, no aparece en la prescripción, lo cual debería aparecer, y esto presenta una problemática para el debido proceso, que está estipulado en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, esto crea una enorme problemática para los operadores de justicia, ya que no pueden desenvolverse ni tampoco cumplir estas garantías del debido proceso debido a estas complicaciones. En el problema general se plantea cómo se calcula la prescripción de la acción en los casos de comisión de los delitos que tienen atribuida pena de presidio en el ordenamiento jurídico penal venezolano. Porque debe haber una manera de calcularse la prescripción, porque solamente hay un solo tipo de delitos imprescriptibles y son los que están establecidos en el artículo 29 de la Constitución Nacional, por lo que todos los otros tipos de delitos, como los delitos que tienen atribuida pena de presidio, no responden a este criterio de imprescriptibilidad. Así que es necesario saber cómo se calcula la prescripción de la acción en los casos de este tipo de delitos. Ahora, como problemas específicos están cuáles son las razones de la prescripción en la acción para perseguir los delitos que tienen atribuida la pena de presidio conforme al ordenamiento jurídico venezolano. También cuáles son las diferencias presentes en las penas de presidio, prisión y arrestos conforme al ordenamiento jurídico venezolano. Y también cuál es el fundamento de la reforma penal de 2005 con relación a este tipo de delitos castigados que tienen atribuida la pena de presidio. Y también cómo queda la prescripción de la acción de los delitos que tienen atribuida la pena de presidio. Y en el objetivo general tenemos analizar la prescripción de la acción para perseguir los delitos que tienen atribuida pena de presidio, y también como objetivos específicos cuáles son las razones políticas, sociales y jurídicas de la prescripción de la acción penal en el ordenamiento jurídico venezolano, y también revisar las razones que diferencian las penas privativas de libertad, presidio, prisión y arresto en el ordenamiento penal venezolano. Examinar las consecuencias de la reforma penal de 2005 en materia de prescripción de los delitos que tienen atribuida pena de presidio, y también analizar las interpretaciones que pueden darse a la pena de presidio sustentada en la reforma desde el orden constitucional. Para la justificación teórica se fundamenta en este contexto jurídico, político y social, mediante el cual se resalta la importancia de los principios fundamentales para los cuales se abarcan conceptos filosóficos inherentes a los seres humanos. Cuando hablamos de este tipo de conceptos filosóficos son la libertad y la justicia, porque todo esto está encaminado a lograr consagrar esa
esa unión entre lo que es la justicia y el desenvolvimiento y manifestación de la libertad. Ahora, por supuesto, para esto también está una justificación jurídica, y desde esta perspectiva, la reforma penal objeto de estudio viola dos principios fundamentales destinados a garantizar estos conceptos filosóficos de los que nosotros hablamos, a materializar estas cuestiones inherentes a los seres humanos, que serían el principio de legalidad de los delitos y de las penas y el debido proceso. Ahora, esto también se extiende en su forma práctica, por lo cual, en la justificación práctica, la reforma penal de 2005 crea una situación de incertidumbre en el foro penal y el sistema de administración de justicia penal de la República, por lo cual queda en un choque. O sea, hay una contradicción entre la forma en la que deben actuar los agentes de la justicia por este tipo de cuestiones difusas, en las cuales no hay una claridad y en las cuales pueden terminar violentados estos principios fundamentales. Cuando hablamos de la delimitación, la temática es la prescripción de la acción para perseguir los delitos, principalmente los delitos con pena de presidio. En el contenido del siguiente trabajo se encuentra enmarcado en el ámbito del derecho penal nacional, concretamente en el tema de la prescripción. También en la parte de contenido espacial es con referencia a la ubicación espacial y temporal de la investigación que será realizada en el ámbito nacional por cuanto la ley penal es en todo el territorio de la República. Y temporal porque la investigación será realizada en un periodo aproximado de 4 meses durante el periodo académico de 2023. Y la línea de investigación es las ciencias penales y criminológicas, específicamente dentro del área de pena en general. Vamos al capítulo 2, el marco teórico. Como antecedentes de investigación se utilizaron nacionales a Cambra, 2018, en su trabajo La tutela judicial efectiva como derecho de la víctima en el proceso penal venezolano. Y también a Altamar y otros autores, 2009, que es la prescripción de la acción penal en la reforma del Código Penal venezolano. E internacionales tenemos a García y Maguregui, 2021, reflexiones sobre la prescripción de la acción penal de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y también a Mendoza, 2019, la suspensión e interrupción de la prescripción de los acuerdos plenarios 1, 2010 y 3, 2012. Y también a Morales, 2018, en su trabajo El paso del tiempo en el derecho penal, ¿por qué prescriben los delitos? Ahora, para las bases teóricas, abordamos todos estos temas que son concernientes y están enlazados con el tema principal. Para eso empezamos con lo que sería el debido proceso. El debido proceso. Para Previo 2003, el proceso es un instrumento del que se vale el ordenamiento jurídico para hacer que las situaciones jurídicas de los sujetos sean efectivas y la paz social en justicia se logre. Es decir, es un requisito indispensable que se sigan los lineamientos del debido proceso para poder alcanzar una justicia ideal. Los antecedentes del debido proceso comienzan con la Gran Carta de las Libertades, la cual fue otorgada por Juan I, un rey en Inglaterra, a una especie de varones que se habían sublevado porque ellos querían un reconocimiento en cuanto a un proceso, y esto en un principio solo le perteneció a la aristocracia, pero posteriormente sentaría las bases para que surgiera la ley del habeas corpus en 1679. Ahora, cuando hablamos de lo que sería el antecedente más remoto del debido proceso, nos acercamos a la Roma antigua. Es decir, no hay una prueba clara, pero muchos autores justifican su procedencia de ahí por una frase de Ulpiano, en la cual dice que esto es para garantizar la libertad de las personas y que no sean detenidas sin ningún motivo. Esto, por supuesto, se desprende también en lo que sería la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que surge posterior a la Revolución Francesa, donde ahí ya estábamos abordando los temas de derechos fundamentales del ser humano. Que esto viene a suceder cuando empiezan a caer las monarquías y empiezan a levantarse las primeras repúblicas. Una cuestión que nos lleva
directamente a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, donde esta misma añade el debido proceso a sus enmiendas 5 y 14. Entonces, esta Constitución, por supuesto, sucedió antes de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque fue en 1787, 2 años antes. Continuamos con lo que serían los tratados internacionales que vienen a revalidar este principio y a terminar de matizarlo, hacer énfasis en que es un derecho universal del ser humano, de todos los seres humanos. Esto, por supuesto, empieza a desenvolverse luego de la Segunda Guerra Mundial. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y también en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. Y continuamos con la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Ya aquí, en este punto, había un reconocimiento universal de este principio que ahora es un derecho inherente del ser humano. Cuando nosotros buscamos esto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, llegamos a que el debido proceso está consagrado en el artículo 49, y es la razón por la cual nuestra legislación protege estas garantías que integran estos derechos fundamentales, derechos que deben respetarse. Ahora pasamos a lo que sería la acción penal, que es parte de este debido proceso y también se desprende de este mismo, y es la consecuencia de un derecho punitivo del Estado para la persecución y comprobación de un hecho delictuoso. Ahora nos preguntamos ¿por qué? Bueno, sucede que los hechos delictivos, pues a su vez, son un problema que debe atenderse. Evidentemente el Estado en respuesta pone o ejecuta la acción penal. Esta misma concluye con la aplicación de una pena estipulada en la ley. Podemos observar dos puntos de vista para este fundamento, que son el punto de vista político y el punto de vista jurídico. Cuando vemos el fundamento político, se enfoca en el carácter público, en la naturaleza de la acción penal como parte de este derecho público, y esto viene a responder por un interés social. Cuando vamos con el fundamento jurídico, se enfoca en este cabal cumplimiento de los postulados constitucionales, para lo cual obviamente está tipificado en la ley. Y la acción penal comprende a la respuesta de los hechos delictivos, ya sea de forma política o jurídica. Principalmente su sustancia principal es esa, la respuesta a los hechos delictivos. Cuando vamos ahora entonces a lo que sería la pena, que es la respuesta a esta conclusión, cuando ya se aplica, entonces tenemos que es la consecuencia lógica del delito. Al cometer el delito, viene la pena, que puede ser vista como castigo, como retribución o como ejemplo. Esto para Arteaga 2009, pues es la restricción de ciertos derechos del transgresor que debe estar previamente establecido en la ley. Abordamos la pena en su sentido etimológico con términos latinos y griegos, como poné, ponos o poena. La razón de ser de la pena. Entre las teorías y la doctrina podemos encontrar absolutas, relativas y mixtas. Las absolutas son aquellas en las cuales la pena es el castigo al delincuente por el hecho cometido. Es decir, que al mal se le responde con otro mal. Cuando hablamos de la teoría relativa, es aquella donde la pena sirve como un ejemplo. Es decir, el delincuente no tanto es castigado, sino que ese castigo sirve es para decirle a los demás o para mostrarle a los demás qué es lo que sucede si infringen la ley. No se enfoca tanto en el delincuente, sino en la sociedad, es en usarlo de ejemplo. Ahora, tenemos también las teorías mixtas que buscan una fusión de estas teorías absolutas y relativas. Es decir, que podemos observar la pena tanto como un castigo directo para un delincuente específico, como también para que sirva de ejemplo a la sociedad y evitar que se cometan estos delitos en un futuro. Ahora vamos a lo que sería la clasificación de las penas. Tenemos corporales y no corporales. Podemos abordarlo desde el origen de la época primitiva, cuando
no existía una relación entre los hechos, sino que las personas en esa época primitiva atribuían todo a causas supersticiosas, místicas, y no a una relación causal entre los hechos. A través de aquí existía lo que se llamaba la venganza privada, es decir, no había límites, me hacían mal y respondíamos en venganza sin ninguna proporción. Pero después surge la ley del talión, la cual establece el ojo por ojo y diente por diente. Aquí ya existía unos límites para la venganza privada, es decir, que ésta no podía sobrepasar al daño ocasionado. A partir de aquí, estos principios de la ley del talión fueron aplicados en la Europa de la Edad Antigua también. Y cuando nosotros vamos a lo que serían las penas corporales y no corporales, lo que sería anteriormente en la antigua Grecia, en la Roma clásica, en la Edad Antigua de Europa, no existía la privativa de libertad como una pena principal. En esa época solo cumplía una función preventiva, es decir, se apresaba al delincuente para evitar que éste mismo huyera. Entonces, ¿cuáles son las penas que se presentaban en ese entonces? Bueno, existían penas corporales y pecuniarias. Pecuniarias, es decir, para aquellos que podían pagarlas. Y los que no podían recibían este castigo corporal, que eran mutilaciones, torturas y la muerte. Pero no estaba la privativa de libertad como una pena principal. Cuando vamos al ordenamiento jurídico venezolano, nuestro ordenamiento jurídico, las penas corporales simplemente se refieren a penas privativas de libertad, como lo son el presidio, la prisión, el arresto, la relegación a una colonia penal, el confinamiento y la exclusión del espacio geográfico, que esta ya fue derogada. Ahora nos enfocamos en lo que sería el presidio, la prisión y el arresto, para lo cual por lo menos en el presidio todavía está presente la cuestión del daño corporal, es decir, de penas corporales, o sea, golpes y ese tipo de cuestiones. Ahora hay que entender cómo se concibe actualmente la pena de presidio en la legislación comparada. Para esto vamos a comprender actualmente los puntos de vista en Europa y en Sudamérica. Para la parte europea tenemos el Código Penal alemán y el Código Penal español. En estos dos códigos no se usa actualmente el término presidio, y esto es a través de una nueva tendencia en la vanguardia del derecho penal, donde se considera el presidio como inhumano, porque es infligirle al delincuente castigos corporales, bueno, al reo, infligirle castigos corporales y apresar trabajos forzados y otras cuestiones que ya hoy en día son muy, muy severas, por así decirlo. Pero en sustitución al presidio tiene la prisión. Y en ambas legislaciones, tanto en la alemana como la española, se puede presentar la privativa perpetua de la libertad. Eso sí. Ahora, cuando nos vamos aquí a Sudamérica, podemos comparar el Código Penal colombiano y el Código Penal venezolano. El Código Penal colombiano tampoco tiene el término presidio incluido. Utiliza simplemente el término prisión. Y también tiene prisión perpetua. Ahora, en Venezuela no hay privativa de libertad perpetua, pero se mantiene el término presidio entre sus clasificaciones penales. Las diferencias entre el presidio, la prisión y el arresto, de acuerdo con el derecho positivo. Tenemos que el presidio acarrea trabajos forzados, aislamiento celular, otras penas accesorias. Actualmente en nuestra legislación está estipulado en el artículo 12 del Código Penal. Bien, ahora, la prisión es una pena similar al presidio. Es muy similar. La única diferencia que hay es que no incluye trabajos forzados, sino oficios selectivos, y también que las penas accesorias son más leves y que no tiene incluida la interdicción civil como si la tiene el presidio. Además, el presidio es causal de divorcio. Bien, el arresto no tiene penas accesorias y el reo tampoco está obligado a trabajar. Está establecido en el artículo 17 del Código Penal y la prisión en los artículos 14 y 15 del Código Penal. Diferencias entre el cumplimiento de las penas de prisión y de presidio. Esta parte es muy importante.
sumamente importante, porque en Venezuela los centros destinados al cumplimiento de las penas privativas de libertad no comportan en realidad ninguna diferencia significativa relacionada con la naturaleza de las penas. Sin embargo, se distingue en dos tipos: las penitenciarías para las penas de presidio y las cárceles para las penas de prisión. Ahora, por supuesto que tenemos autores como Linares, 1997, que opina que actualmente se cuestiona esta distinción que hace la doctrina venezolana al mantener la diferencia en cuanto a los lugares destinados a la ejecución de estas penas. Es decir, que por lo menos en la doctrina patria no hay mucha diferencia. Y viendo las corrientes que se presentan en otras legislaciones, digamos que la gran similitud que hay hace que este cuestionamiento venga por motivos prácticos, porque no es viable si no hay tanta diferencia entonces en la forma de ejecución de las penas y las medidas de seguridad, entonces resultan similares. Y por esa razón es que existe esta crítica en la doctrina. Ahora tenemos la prescripción de la acción penal, que depende de un fenómeno temporal. Es decir, que al olvido del delito también viene el olvido de la pena. Funciona de diferentes maneras o puntos de vista. ¿Qué sería? Que el Estado también se le castiga por su negligencia, porque debe ser diligente y debe tener un tiempo establecido, porque la víctima espera justicia y también el victimario no puede ser perseguido de por vida. O sea, todo tiene que ser, digamos que, proporcional y tener sus límites. Entonces, para limitar el poder de persecución estatal derivado del jus puniendi, surge esta relación temporal ligada como sustancia a la fundamentación de los hechos. Bien, en ese sentido, podemos observar que existe una tríada en los lineamientos para la persecución de los delitos, que serían las potestades de ejecución, la pretensión punitiva y las medidas de seguridad. Bien, ahora, cuando hablamos del fundamento, en este fundamento está precisamente todo eso: el interés social, la búsqueda de la justicia, el debido proceso, el derecho, por lo menos de las personas, a acceder a los órganos de justicia para que estos puedan tutelarlo en sus derechos. Y por eso Carranca y Rivas considera que si se tratara de la acción penal resulta contrario al interés social mantener indefinidamente viva la imputación delictuosa, ya que las pruebas también se debilitan con el tiempo. Recursos de nulidad presentados sobre la reforma del Código Penal de 2005 en materia de prescripción de los delitos de presidio. Tenemos el expediente número 05-2293, en el cual se trata de la inconstitucionalidad del artículo 403 del Código Penal, donde la pena prevista para el homicidio calificado fue sustituida de presidio a prisión. Y también la pena pasó de ser de 20 a 30 años, a ser de 28 a 30 años, lo cual deja el margen de la pena en 29 años. Es decir, que se viola el principio de proporcionalidad. Es decir, ya ahí atacan por este lado de una vez lo que fue esa reforma penal de 2005. Y también tenemos que la omisión legislativa se presenta en el artículo 108 y en el artículo 112, porque en el Código Penal se eliminó la prescripción del presidio, tanto para la acción penal como para la pena. Es decir, que el presidio no prescribe. Y eso es un problema grave, porque sigue existiendo en los tipos penales. Ahora también tenemos el expediente número 05-1375, el cual trata de las contradicciones que existen con referencia a los artículos 8 y 12 con los artículos 108 y 112 del Código Penal. ¿En qué consisten estas contradicciones? Es que, bueno, existen en los tipos penales el presidio, lo mantienen, pero eliminan su prescripción. Entonces vemos que eso no tiene sentido. Ahora, la ruptura del orden constitucional por existencia de delitos imprescriptibles no estipulados. Exactamente, ¿por qué? Porque es el artículo 29 de la Constitución Nacional la que explica taxativamente cuáles son estos delitos imprescriptibles. Entonces, por lo menos este acto ya de por sí rompe con el orden constitucional. Capítulo 4. Tenemos el análisis de los resultados, para los cuales las razones políticas, sociales y jurídicas de la prescripción de la acción penal.
Primero que todo tenemos la garantía procesal, estipulada en el artículo 26, que es sobre el acceso a los órganos de justicia y que nos den ese tipo de garantías de que se cumpla ese procedimiento. Tenemos lo que sería el plazo razonable cuando hablamos de la prudencia de los lapsos del proceso. Es decir, no puede estar una persona escapando toda la vida porque le tengan una persecución indefinida, ni tampoco puede estar una víctima esperando toda la vida por justicia, ¿no? La justicia debe ser inmediata, sin formalismos no esenciales. Ahora, exactamente en las fases del proceso están esto de que es sin formalismos no esenciales, porque para ese proceso hay una fase que tiene que cumplirse. Es decir, no se pueden saltar esos pasos, no, no pueden tampoco estar, o pretender aceptar unas cuestiones y ignorar otras cuestiones. Es decir, que esto mismo, ¿por qué? Porque va en contra del principio del interés social. Y también es porque la sociedad espera que se haga justicia. La sociedad está a la espera de que vivamos en un estado de derecho justo y en un estado de derecho que responda a este tipo de necesidades y de respuesta. Es decir, la acción penal funciona, por supuesto, como una respuesta a una acción delictuosa, pero esto tiene que ser en las fases del proceso, como ya se ha mencionado. Y por supuesto, también tenemos las razones que diferencian las penas privativas de libertad, presidio, prisión y arresto. Por ejemplo, anteriormente era la gravedad del delito. Para los delitos más graves, las penas de presidio. Para los delitos también graves, pero no tan graves como los del presidio, es decir, que no atentaban directamente contra la persona, estaban las penas de prisión. Y para otro tipo de delitos también, no tan graves, estaban los de arresto. Antes de la reforma de 2005, el presidio era la pena más severa en nuestra legislación. Pero ¿qué sucede? Que hoy en día, luego de la reforma de 2005, no hay diferencias claras entre las penas de prisión y presidio. Y esto sucede porque, como observamos, se cambiaron las calificaciones y se confundió el presidio con la prisión, ya que el homicidio calificado está penado con prisión, mientras que el homicidio simple, que es un delito mucho menos grave que el homicidio calificado, está penado con presidio. Entonces vemos que no hay una diferencia clara entre lo que sería la prisión y el presidio. Por lo que conviene entonces atender a lo que serían las nuevas tendencias en las cuales se elimina el presidio porque no es necesario. Ahora, los fundamentos de la reforma del Código Penal de 2005 en relación con la prescripción de la acción penal para los delitos castigados con pena de presidio. Tenemos que con la reforma realizada del Código Penal en el año 2005, se eliminó la prescripción de la acción penal para los delitos que tienen atribuida la pena de presidio. Ahora, hasta ahora no se tiene un criterio válido del legislativo que permita fundamentar la reforma respecto a este particular. En ese sentido, no podemos pensar que el legislador quiso eliminar el presidio como para estar acorde a las nuevas tendencias, porque el presidio se sigue manteniendo entre los tipos penales, como vimos, artículos 8 y 12. Pero también sucede que al mantener ese tipo de situación en el que no está la prescripción, pero sí se mantiene el tipo de delito, entonces tampoco se puede aceptar un criterio de imprescriptibilidad, porque como ya lo vimos, no es acorde al orden constitucional, por lo menos porque la Constitución define cuáles son los delitos imprescriptibles y los que son atribuidos a las penas de presidio no entran en esta categoría. Ahora, doctrinalmente se ha tratado de comprender la reforma para darle un fundamento político, social o jurídico a la supresión de la prescripción de la pena de presidio, pero tampoco se ha logrado sustentar la misma, porque primero no hay una exposición de motivos clara que explique por qué sucedieron estos cambios, y tampoco hay, digamos que una explicación lógica en las evidencias que tenemos, es decir, en todo lo que observamos,
no hay nada que fundamente esta reforma. Cuando vamos a las interpretaciones que pueden darse a la reforma desde el orden constitucional, tenemos que conforme al artículo 259 del Código Nacional, de la Constitución Nacional, corrijo, el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Entonces, el debido proceso, comprende, evidentemente, todo esto, tanto la prescripción como la acción penal y las penas. Es decir, debe existir, para hablar en una cronología más ordenada, debe existir esta acción penal en respuesta al delito, debe existir la pena como consecuencia del delito, pero también es necesario que exista la prescripción para garantizar que haya diligencia en el proceso. Si no hay prescripción, entonces no hay un debido proceso. Y si no hay un debido proceso, poco puede haber justicia. Bien, el artículo 29 define taxativamente los delitos que son imprescriptibles, haciendo insostenible el criterio de imprescriptibilidad para los delitos de presidio. Es decir, que se elimina la prescripción para los delitos de presidio en contra de esta disposición constitucional. Es decir, que en un rango jerárquico legal, la Constitución está aquí y evidentemente, haciendo alusión a la pirámide de Kelsen, la Constitución aquí niega evidentemente que se pueda realizar esto. Otro principio constitucional afectado es el de la tutela judicial efectiva, establecido en el artículo 26 de la Constitución Nacional. ¿De qué manera? De manera de que cuando vemos que no hay este tipo de prescripción, entonces, ¿a quién acude? Tanto la víctima o el victimario, por así decirlo, víctima y victimario, en este sentido. ¿A dónde acude la víctima para buscar justicia si por lo menos no hay prescripción y por lo menos la persecución es indefinida y se está toda la vida esperando que ésta se realice? Y cuando hablamos del victimario es porque si no se cumplen estas diligencias, el mismo victimario se convierte en víctima. Porque si se pasan los plazos, entonces ¿en qué sentido va esta persona a ejercer ese derecho que tiene si por lo menos no prescriben los delitos de presidio y simplemente lo pueden perseguir para siempre? ¿Dónde está la seguridad jurídica? ¿Dónde existe? O sea, no hay seguridad jurídica. Y eso es lo preocupante, porque al violarse este principio, pues entonces ningún ciudadano está seguro. Ahora bien, entre los principios constitucionales no hay ninguno que sea compatible con la reforma penal del 2005. Eso ha quedado completamente claro. Y por lo tanto no es posible encontrar, ni siquiera desde el punto de vista de las nuevas tendencias, una causa que justifique de forma lógica este cambio. Así que las interpretaciones que se pueden dar desde el orden constitucional es que claramente la reforma penal de 2005 está viciada de nulidad absoluta. Fue dictada por un ente legislativo y va en contra de las garantías constitucionales. De esa manera he terminado mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.